vamos, hermano, a tratar de motivarlo, ¿verdad? Como hemos estado tratando a través, hermano, de los últimos temas, ¿verdad? El tema, hermano, precisamente yo le he titulado "Se necesitan bueyes", ¿verdad? Así como hemos estado viendo 3 temas anteriores donde decíamos se buscan asnas, pero mirábamos, hermano, que definitivamente no solamente se necesitan asnas y asnos, ya vimos todo lo que se refiere, hermano, a ese desarrollo de trabajo en específico. Pero ahora yo tengo que decirle a usted que también se necesitan, hermano, bueyes. Y yo quisiera, hermano, poder algún día decir lo que en su momento dijeron algunos hombres de Dios en la palabra. Hubieron hombres de Dios que fueron tan bendecidos, ¿verdad? En ese sentido, que ellos podían hablar de la abundancia precisamente del rebaño que ellos tenían, y no solamente de la abundancia del rebaño, sino de la diversidad en cuanto al rebaño, o es decir, no tenían, hermano, solamente ovejas, sino tenían diversidad. Y, hermano, es lindo, ¿verdad? Porque uno de esos hombres que nosotros vemos que hace una declaración de esa naturaleza está en Génesis capítulo 32 y verso 5. Este personaje, hermano, fue un personaje que llegó a tener precisamente la bendición de tener un rebaño diverso, ¿verdad? Y un rebaño de acuerdo, le digo, a como yo lo entiendo en la palabra. Dice Génesis capítulo 12 y verso 5. Desafortunadamente esta versión, hermano, es otra, pero mire lo que dice la versión de las Américas, si no me equivoco. Dice en el verso 5, tengo bueyes. Este dice, tengo vacas. Pero, hermano, la versión que yo estoy manejando dice, tengo bueyes, tengo asnos, tengo ovejas, tengo siervos, tengo siervas, ¿verdad? Esa es, hermano, la palabra que le manda a decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jacob, precisamente a su hermano Esaú, que él tenía, hermano, bueyes, tenía asnos y tenía rebaños, siervos y siervas. Y él tenía eso, mi amado hermano, en base precisamente a que Dios le había dado la estrategia para poderlos tener, ¿verdad? Usted sabe de que en algún momentito el Señor le habló precisamente a Jacob y le dijo incluso cómo se multiplicaban las ovejas, ¿verdad? Y usted se recuerda, hermano, lo que Jacob hizo por revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y cómo Jacob, mi amado hermano, fue tan inteligente y cómo hizo incluso que su rebaño fuera un rebaño donde la multiplicación venía precisamente por medio de ovejas robustas, dice la Escritura. Y usted ve otros que su manera de multiplicarse tal vez no fue la más apropiada y la más correcta, ¿verdad? Porque utilizaron, hermano, métodos tal vez no, hermanos, sanos, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve aún, es cierto, en su momento Abraham fue un personaje que en su momento también dijo que tenía, hermano, vacas, que tenía bueyes, que tenía ovejas, que tenía asnos, que tenía todo esto, pero, hermano, habían sido adquiridos precisamente por medio de Faraón, porque dice que Faraón le había dado a Abraham ovejas, bueyes, todo esto, mi amado hermano, pero indudablemente a cambio precisamente de que Sara se contaminara, a cambio de una contaminación de Sara, porque usted sabe que Faraón mandó a traer precisamente a Sara y se la llevó a su harén, ¿verdad? Y por medio de esa acción que hizo precisamente Faraón, es que para recompensar, por decirlo así, y no pegara el grito este hombre Abraham, fue que él le dio, mi amado hermano, ese tipo de rebaño, ¿verdad? Pero yo creo que eso no es, mi amado hermano, lo que el Señor en verdad quiere, sino que Él quiere darnos un crecimiento de acuerdo precisamente a Él, gloria a Dios, un crecimiento que venga de Él, porque hay un crecimiento que viene
precisamente de parte de Dios. Entonces, qué lindo, le digo yo, que uno pudiera decir, tengo, ¿verdad? ¿Y qué tienes? Tengo ovejas, tengo bueyes, tengo asnos, e incluso tengo gente que ya es siervo, ¿verdad? Porque todo eso llega, hermano, al final a desarrollar también siervos a otro nivel. Todo empieza por oveja, todo empieza por asno, todo empieza por buey, todo, hermano, luego siguen por camellos y luego terminan precisamente como siervos del Dios Altísimo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando miramos que este hombre Jacob dice, tengo bueyes, ¿verdad? Tenemos que entender, hermano, que el buey es básicamente, mi amado hermano, un toro que ha sido tratado. Es, hermano, en su inicio ese buey era un toro, pero indudablemente fue tratado, mi amado hermano, para llevarlo, hermano, a ese nivel, ¿verdad? Fue tratado en su naturaleza, hermano, para convertirlo precisamente en un buey. Eso, hermano, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Si usted es un poquito estudioso y puede buscar precisamente o sabe algo de lo que tiene que ver, hermano, con esto, usted va y estudia y se va a dar cuenta que básicamente todo es un toro y llega el momentito en que lo castran. Cuando al toro, hermano, lo castran, si es un toro joven, entonces se convierte en lo que se conoce como un novillo, ¿verdad? Es un torito, hermano, que lo trabajaron, lo convirtieron en un buey, pero como es joven se le llama novillo. Cuando ya está más desarrollado y entonces lo llevan a ese nivel de castrarlo, entonces ya es lo que nosotros conocemos, hermano, como un buey. Pero como le digo, llegar a eso, hermano, es que le hicieron un cambio, le hicieron una operación, pues lo operaron. Y si uno quiere legalmente llegar a alcanzar ese nivel, uno tiene que dejarse, hermano, trabajar por el Señor y dejar que el Señor opere precisamente en nuestra vida y que la operación del Señor sea tan linda, mi amado hermano, que el Señor estirpe aquellas cosas que nos afectan a nosotros y que de alguna manera, hermano, no nos permiten precisamente hacer un trabajo, hermano, excelente, como para decir, yo llegué a alcanzar un nivel de un buey, ¿verdad? Porque a veces le digo, hay cosas todavía que no han sido extirpadas de nosotros. Entonces cuando al buey lo trabajan, cuando al toro lo trabajan para llevarlo, hermano, a la característica de ser un buey, entonces el buey es, hermano, manso. El buey no es exactamente como el toro, ¿verdad? No es, hermano, como cuando está en la altura todavía del toro, es ya manso. Y una de las cosas que tiene el buey, mi amado hermano, según la Biblia, dice Isaías capítulo 1 y verso 3. Aleluya. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, el buey conoce a su dueño. Mire qué tremendo. El buey conoce a su dueño. Entonces llegó a un nivel, mi amado hermano, de conocimiento. Y llegó a un nivel, mi amado hermano amado, ¿verdad? De comunión, porque dice que el buey conoce a su dueño. Gloria a Dios. Es una gran diferencia. Porque le digo, es más, hermano, mansito. Y se le puede, hermano, trabajar, se pueden hacer muchas cosas con él, ¿verdad? Porque él ya conoce. El problema, mi amado hermano, es que muchas veces le digo, cuando no se alcanzan esas características o ese nivel, entonces muchas veces nosotros, o hay gente que tiene, hermano, actitudes en las cuales, hermano, actúan, pero actúan como toritos, ¿verdad? Y entonces con un torito es bien, hermano, difícil, ¿verdad? Es, hermano, hasta peligroso, porque un hermano amado, un mal error, un error o algo que se dé, se puede convertir en un peligro, ¿verdad? Para cualquiera que esté alrededor de un
torito, ¿verdad? Más, hermano, si a ese toro lo están quizás, hermano, hostigando, es todavía más peligroso porque va a reaccionar. El buey es más tranquilo, hermano amado, y no va a reaccionar tan fácilmente agresivamente. El toro sí, hermano, sí reacciona agresivamente, y a veces no necesitan estarlo pullando, picando, sino solamente estarle moviendo, hermano, la capita, ¿verdad? Y estarle, hermano, el toro, ¿verdad? Y se deja, mi amado hermano, ir, ¿verdad? Entonces, aún usted se da cuenta que el salmista dice en el Salmo 22 y verso, hermano, 12, muchos toros me han rodeado, muchos toros me han rodeado. Entonces lo tremendo es, hermano, que esos toros, hermano, que lo habían rodeado, no eran cualquier tipo de toros. Es más, hermano, eran toros bien, mi amado hermano, fuertes. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán, dice, me cercan. Y yo creo que nadie, mi amado hermano, quisiera estar rodeado de toros. Nadie quisiera estar rodeado, asediado, perseguido o correteado por toros. Usted cuando ve, por ejemplo, hermano, la feria esa llamada en España, la feria de San Fermín, que también hay lugares en México donde lo hacen, pero la más famosa es la feria de San Fermín, donde, hermano amado, sueltan a los toros, no sueltan bueyes, sueltan toros, mi amado hermano. Y usted ve que la gente tan atrevida todavía, hermano, ¿cómo se llama? Cucándolos. Yo no sé si usted se animaría a eso, yo rechazo, hermano. Se imagina que todos ustedes fueran toros, hermano, y aquí, y todos se me dejaran venir, Padre del cielo, y todos me corretearan. Pero así es, hermano, precisamente en San Fermín, ¿verdad? Empiezan, hermano, y usted se da cuenta cómo cuando el toro agarra a alguien, no lo suelta. Y lo agarra y lo empieza a cornear, hermano, y a golpear, y lo tira por los aires, y lo somata y lo vuelve a levantar, y luego lo agarra, mi amado hermano, y lo patea, ¿verdad? Nosotros conocimos a un hermano en donde estábamos antes, que un toro, hermano, lo tumbó, ¿cierto o no es cierto? Lo tumbó porque él le gustaba jinetear toros, y el toro un día, mi hermano, él se montó al toro tomado, y el toro lo tumbó, hermano, y lo pateó, hermano, mire, lo hizo pedazos. Hasta el día de hoy todavía camina, hermano, todo como sea, así camina, así, porque el toro lo hizo, hermano, le dañó totalmente su vida, su cara, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Su cara se la destrozó de una patada, mi amado hermano, el mentado toro. Pero claro, él andaba ahí de atrevido, queriendo domar, hermano, ese toro. Entonces dijo el salmista, muchos toros me han rodeado. Pero voltea a ver a su hermano, dígale, tú no tienes cara de toro, dígale, tú no tienes cara de toro, aleluya. Tú tienes, ¿verdad?, cara de manso, aleluya. Entonces la diferencia, mi amado hermano, es que el buey es un animal domesticado y que es más fácil trabajar precisamente con él, porque se le puede poner incluso el yugo con facilidad, porque está de alguna manera domesticado. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere. Si nosotros queremos trabajar en la obra de Dios y desarrollarnos con Él en la obra de Dios, no a nivel de asnos, sino a ese nivel, mi amado hermano, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejarnos quitar actitudes que no son sanas en nosotros. Y lo primero que tenemos que aprender, mi amado hermano, es a quitar muchas veces arrogancia, quitar orgullo, quitar agresividades de nuestra vida. Por eso el Señor, cuando usted lo ve en el libro de Mateo capítulo 11, la invitación que Él hace para que nosotros podamos llegar a eso, Él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros, tomad mi yugo sobre vosotros.
Pero para tomar el yugo, dice, pero tienen que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Que soy manso y que soy humilde de corazón. Tomen mi yugo, pero ustedes van a tener que aprender a ser mansos y van a tener que aprender a ser humildes. Porque si no, les van a querer poner el yugo y lo que van a hacer es, hermano, y le pueden meter a uno un golpe, ¿sí me explico? Pero si ya se alcanza el nivel de mansedumbre y de humildad, entonces, hermano amado, se puede hacer. Y es lo que él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros, porque aparte de eso, mi yugo es, hermano amado, fácil y mi carga es ligera. Dice amén. Pero le digo, son niveles que uno va alcanzando. No son niveles que se alcanzan tampoco de la noche a la mañana. Se va, hermano, alcanzando eso a través muchas veces del trato de Dios a nuestra vida, a través de ir comprendiendo la palabra e ir dejando que el Señor opere en nuestras vidas. Nosotros encontramos, por ejemplo, hombres de Dios que antes de llegar a ser, hermanos, siervos del Señor, usted se da cuenta que el Señor los trae, el Señor los llama, pero ellos estaban precisamente trabajando entre los bueyes. Así como a David en su momento, hermano, él reconoce que lo trajeron de detrás de las ovejas. ¿Sí me explico? Él estaba trabajando con las ovejas y lo trajeron de detrás de las ovejas, pero después lo tenían que llevar en un desarrollo para llevarlo precisamente a ser un siervo. No lo pusieron, hermano, de detrás de las ovejas y luego siervo. No, lo llevaron, hermano, de trabajar con las ovejas, lo llevaron a convertirse en un asno. ¿Se recuerda usted cuando dice la escritura que el padre le dijo a David, llévale esto a Saúl? Y dice, hermano amado, que iba David con unos asnos y los asnos iban cargados de cosas. ¿Por qué? Porque es David aprendiendo precisamente a trabajar al nivel, hermano, de un asno. ¿Sí me voy a entender? Entonces usted va viendo cómo van trabajando con David. ¿Por qué? Porque, hermano amado, David en su momento, cuando él todavía tenía problemas de toro, él solamente miraba una mujer, hermano, y tenía serios problemas. Serios problemas tenía David. A David le tuvieron que trabajar, hermano, y llevarlo a un nivel donde él pudiera vencer incluso ese conflicto que traía, hermano, de tipo sexual. Le digo, porque David miraba faldas, hermano. Era esta chava, hermano, humo, pienso yo, hermano, y no por esa razón tuvo 7 mujeres. No por esa razón, hermano, tuvo 7 mujeres David, hermano. Mical, Abigail, Betsabe, hermano, ese David era serio, mire. Pero entonces lo llevaron, lo trabajaron, hasta que lo trabajaron de tal manera que después le pusieron a una muchachita virgen a la par y ya no le hizo nada. ¿Sí me explico? Usted era por viejo, hermano. No por viejo, porque demuestra, hermano, un nivel. Porque, hermano, yo conozco gente que aún de viejo siguen siendo mañosos. No, sí, hermano. Pero lo van, porque esa es la enseñanza, pues, cómo lo fueron llevando y lo fueron tratando. Entonces usted se da cuenta que a Saúl, por ejemplo, o vamos a ver a Primera de Reyes 19 y verso 19. Este es, hermano, Eliseo. Y dice la escritura, y partió de ahí, está hablando de Elías, que partió de un lugar, y partió de ahí y encontró a Eliseo. Hermano, usted que desea que Dios lo use, usted que desea con todo su corazón llegar a ser un ministro de Dios, que Dios lo lleve a algo, mi amado hermano, que mire el ministro que lo encuentre, el siervo que lo encuentre precisamente, hermano, en un nivel, en una altura, y si no lo ha encontrado, que lo lleve de perdida a esa altura, para después convertirlo, mi amado hermano, o que usted se convierta en un ministro, sucesor, incluso, hermano, del ministro, porque acuérdense que Eliseo se convirtió en sucesor de Elías.
Y acuérdense que hermano Eliseo aprendió muchas de las cosas que Eliseo hizo, las aprendió precisamente de Elías. Cuando usted ve que Eliseo abre el mar, ¿de dónde aprendió, hermano amado, Eliseo a abrir el mar, a abrir las aguas? Lo aprendió de Elías. Lo aprendió de Elías. Él vio cómo Elías golpeó las aguas y cómo se abrió el mar y cómo pasó al otro lado. Entonces él dijo, oh, aprendió. Pero no solamente aprendió, le cayó la unción. Y no solamente, porque mire hermano, escuche esto. Uno puede aprender. Usted puede ser bien listo y puede aprender, ¿verdad? Pero no se olvide que no es solo aprender. Hay algo, mi amado hermano, que antes de abrir las aguas precisamente le sucedió a Eliseo. Claro, Eliseo vio, aprendió, oh, así se hace. Quiere decir que es así, pum, 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 pum. Sí, ya aprendiste. Pero hay algo que es bien importante, mi amado hermano, y que era precisamente que le cayera, mi amado hermano, no solamente el manto, sino una unción. Porque Eliseo le dijo a Elías, yo quiero una doble porción del Espíritu. ¿Sí me explico? Eso, hermano amado, y usted sabe que se le concedió, pero eso es otro estudio, mi amado hermano, que hay muchas cosas, pero le digo, es importante. Entonces usted se da cuenta que dice, partió de ahí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Mire esto, hermano, mire esto. Porque otra cosa que aprendió Eliseo, mi amado hermano, es que los últimos serán los primeros. Se trata, ¿no?, de aprender, pues. Y él estaba con la última yunta, habían 11 yuntas adelante, mi amado hermano, pero se tenía que cumplir ese principio. Y entonces cuando eso sucede, que él estaba trabajando o arando con 12 yuntas de bueyes, ahí estaba él aprendiendo y desarrollándose. Entonces dice, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó, dice, y pasó delante de él y le echó su manto encima. Qué impresionante. Y después vemos, les digo, el desarrollo de Eliseo precisamente a un nivel ministerial. Pero mire este otro, 1 Samuel capítulo 11 verso 5. Y como que lo llevaban en una etapa también a este hombre, porque lo encontramos, hermano, a él trabajando con las asnas. Y lo encontramos, hermano, desarrollando un trabajo con asnas un poquito más anteriormente. Pero ahora que Dios lo va, hermano, a promover y lo va a llevar precisamente a otro nivel, dice 1 Samuel 11:5, y sucedió que Saúl regresaba del campo. ¿En dónde estaba y con quién estaba? Detrás de los bueyes. Y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Pero él venía, hermano, con los bueyes. Ojalá que a usted le guste eso y se desarrolle de esa manera. Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. Oiga esto. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras. Qué impresionante. El Espíritu de Dios moviéndose en Saúl a otro nivel totalmente diferente. Ahora, pero le digo, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que llegar a alcanzar ese nivel de bueyes, pero tenemos que habernos dejado tratar y quitar cosas de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de podernos dejar tratar, entonces somos bueyes sanos que sirven para precisamente el sacrificio. Cuando usted ya alcanzó ese nivel, entonces es una persona que se puede sacrificar por la obra. Usted se sacrifica por el reino de Dios.
Usted se sacrifica por sus hermanos, usted se sacrifica para ser de bendición para sus hermanos y es capaz de sacrificar otras cosas con tal de honrar al Señor, con tal de honrar, hermano amado, el reino de Dios y que el reino de Dios sea beneficiado por usted. Eso es lo principal. Cuando uno, hermano, ve a un buey o alguien que va para ese camino, hermano amado, uno tiene que aprender a ver ¿qué tanto está dispuesto esta persona a sacrificar por el reino de Dios? ¿Qué tanto está dispuesto? Para ver, hermano, si no solamente es un asno que se quedó en ese nivel, pero Dios lo quiere llevar a nivel de un buey. Entonces mire esto, Éxodo capítulo 20 y verso 24. Entonces, los bueyes sanos servían precisamente para el sacrificio. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Mire esto, por favor. Entonces el buey no solamente era para el sacrificio del holocausto, sino que era también, dice, para sacrificios de paz. Pero mire cómo dice la versión, para sacrificios de comunión. Porque con un buey ya se puede tener comunión. Con un buey, hermano, como es pacificador, como es manso, es pacífico. Se puede tener buena comunión con él. Ofrecerás sobre él tus holocaustos, sacrificios de paz, con tus ovejas y sus toros, le pone aquel otra vez, pero mire pues, y sus bueyes, dice aquí. ¿Dónde estoy? Bueno, y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus bueyes, los sacrificios. Entonces, los bueyes son para el sacrificio de paz. Aleluya. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ya no pongas esas versiones porque me confunden un poquito. Entonces, mire esto, por favor. Dice, y yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero eran bueyes, mi amado hermano, le digo que como estaban sanos, como podía, hermano, se podía tener comunión con ellos, como eran, hermano, para ofrendas de paz. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa, mi amado hermano, cuando no es así? Entonces, tal vez es alguien que puede llegar a ser un buey, pero las actitudes que tiene lo convierten en un torito. En un torito. Y entonces, amado hermano, dice este versículo de Deuteronomio 17:1. Escuche esto. Así como el buey podía ser usado, pero si tenía defecto, entonces no. Quedaba descartado porque tenía defecto. No era, mi amado hermano, apropiado para el sacrificio. Dice Deuteronomio 17:1, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor. Por eso es que Dios trabaja con nosotros, para irnos quitando las imperfecciones. Y ahí vamos, ahí va Dios, hermano, trabajando y diciéndonos, te voy a quitar esto, te voy a quitar esto, te voy a quitar esto. Y te va trabajando. Yo no sé si tú sientes que Dios trabaja con tu vida. Hello. Pero Dios trabaja. Dios, hermano, opera en nuestros corazones. Aleluya. Ahora, pero es bien importante, leo, que el buey no tenga defecto, no tenga imperfección, que busque pues el ir siendo cada vez mejor. Pero para esto, escuche esto, es bien importante que el toro esté siendo, o el buey, perdón, esté siendo alimentado correctamente. Con alimento que lo vaya nutriendo y que lo vaya, hermano, de alguna manera haciendo mejor. Por eso usted se da cuenta que cuando hay gente que se dedica a la cría y a la multiplicación de ganado, no les da cualquier alimento. No les da cualquier alimento. Porque saben que el alimento es vital
para tener una raza fuerte, bien alimentada, bien sana y que, hermano amado, se vaya multiplicando de acuerdo a la sanidad de ese hermano animal en ese momentito. En este sentido, hermano, es importante que usted sea bien alimentado. Ahora mire esto, por favor. Isaías capítulo 30 y verso 24 dice, esta versión, aleluya. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, dice esta versión. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pal y con criba. Dice otra versión, salado. ¿Verdad que salado? Míreme. Entonces, ¿qué nos habla esto? Es importante, vuelvo a la carga, que usted no coma cualquier cosa. No coma cualquier cosa. Cuando usted come cualquier cosa, mi amado hermano, a veces lo que sucede es que se enferma. Lo van a enfermar. Por eso yo le aconsejo, coma siempre, mi amado hermano, el alimento que le están trayendo en su congregación. ¿Estamos de acuerdo? Porque en su congregación lo llevan en un nivel de crecimiento. Y le están dando, mi amado hermano, un alimento que ha sido trabajado, porque dice que ese alimento fue trabajado, mi amado hermano. Y si lo vemos desde un punto de vista que dice, hermano, salado, quiere decir, hermano, que trataron de matarle todo aquello que de alguna manera puede enfermar al ganado. Aleluya, gloria. Dice amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante que usted y yo alcancemos niveles, sí es importante. Que no nos conformemos, sí, no se conforme. Termino, Salmo 14, 144, 14. Bueno, termino de decirle esto. Perdón. Dice, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Qué lindo, hermano. Por eso lo bonito de la sanidad, mi amado hermano, de los bueyes, porque si los bueyes están fuertes, hermano, entonces están fuertes para sanidad. Gloria a Dios. Dice amén. Bueno. Entonces yo quiero, hermano, ir finalizando por causa del tiempo, pero le digo, cuando el buey está sano, mi amado hermano, cuando el buey ha alcanzado el nivel, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios te quiere usar para bendición del pueblo. Dios te quiere usar para bendición del pueblo. Porque has alcanzado un nivel. Entonces en ese nivel puedes incluso servir como un elemento que puede limpiar a otros y ser de bendición para limpiar. ¿Cuál fue el problema, mi amado hermano, de David? Que David, cuando vio a, Betsabé, que se estaba bañando, él no estaba preparado para eso. Cuando él la vio bañándose, hermano amado, David, en lugar, mi amado hermano, de ser de bendición, se involucró sexualmente con ella. ¿Sí me explico? Porque no estaba preparado, no tenía nivel, mi amado hermano. Y a veces, hermano, eso es delicado, muy, muy delicado. Pero, porque a veces, hermanos, les digo, nosotros podemos alcanzar ciertos niveles, pero aún así debemos de guardar ciertos principios para nuestra propia protección. Pero mire estos bueyes, pues, por favor, que eran usados para limpieza. Y esto podríamos decir, hermano, que son bueyes que sirven para ministrar, bueyes ministradores. Cuando hablamos de buey, no solamente hablamos de hombre, hablamos, hermano, claro, en Cristo Jesús, en esta función no hay varón ni hembra, ¿verdad? Pero alcanzaron un nivel. Dice 1 Reyes capítulo 7 y verso 23. Hizo también Salomón hizo fundir asimismo un mar de 10 codos y de un lado al otro, de 10 codos de un lado a otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos
y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Verso 25. Y descansaba esa fuente de agua que servía para limpieza, para lavar, descansaba sobre 12 bueyes. Pero ¿por qué no sobre 6? ¿Por qué no sobre 10? ¿Por qué no sobre 8? ¿Por qué tiene que ser exactamente 12 bueyes? ¿Por qué 12? Porque 12, hermano, es gobierno. Es gobierno. Y si alguien quiere funcionar a ese nivel, lo primero que tiene que aprender, mi amado hermano, es el gobierno de Dios. Y a desarrollarse según el gobierno de Dios. Una persona que puede ser gobernada, mi amado hermano. Eso es lo que significa los 12 bueyes. Y sobre ellos, dice, descansaba la pila. 3 bueyes miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente. Y sobre estos se apoyaba el mar. Dice, las ancas de ellos estaban hacia adentro, hacia la parte interior. Bueno, esa es otra cosa, pero no quisiera, hermano, meterme ahí y no me dar tiempo. Mire, 2 de Crónicas 4:6, para que lo podamos entender. Eso de las ancas y todo eso, hermano, dónde estaban mirando, eso es otra cosa. Pero dice 2 de Crónicas capítulo 4 y verso 6. Hizo también una pila para lavar y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar las cosas para el holocausto. Pero el mar que descansaba sobre los bueyes, era para que los sacerdotes se lavaran en él. Por eso es gente que ya alcanzó, hermano, la capacidad de poder ministrar a otros. Pero le digo, es importante que tenga sojuzgadas áreas. Es importante que tenga dominadas áreas en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, 5 minutos, pero, ok, hermano, queremos alcanzar ese nivel, deseo alcanzar ese nivel, yo deseo funcionar a esa altura, hermano, amén, gloria a Dios. Entonces, nomás quiero advertirle los peligros que puede enfrentar precisamente un buey. Esto ya lo he platicado con algunos hermanos, pero dice Joel capítulo 1 verso 18. Se lo voy leyendo rápidamente. Aleluya. Joel capítulo 1 y verso 18. Miren los peligros de estos bueyes. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Turbados. Una de las cosas que le puede pasar, hermano, a mucha gente es que de repente se pueden turbar. Y por eso es que necesitamos nosotros siempre tener una buena comunión, mi amado hermano, para no turbarnos. Porque si nosotros nos turbamos, cuando estamos turbados, cometemos errores. Una persona, hermano, que está turbada, ¿verdad? Es una persona que a veces no piensa correctamente, no piensa lo que va a hacer, no piensa muchas veces lo que va a decir, porque se turbó, pues, está turbado. Pero la versión del 95 dice, las manadas de bueyes andan locas. Y pues le digo que a veces, hermano, mire, de repente cuando uno siente a la gente, hermano, le salen sus locuras. Le salen sus locuras. Y cuando usted los ve, están como aquellos dos, ¿verdad? Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos porque los atacan, ¿verdad? Entonces hay que vacunarlos precisamente en contra de estas cosas. Otra cosa que hacen los bueyes cuando se loquean es que se hieren entre ellos. Bueyes, amado hermano, que de repente algo les sucede, se loquean y se empiezan a atacar. Y acuérdese, como traían actitudes de toro, entonces como que de repente le salieran las áreas nuevamente, aunque alcanzó un nivel de buey. Pero si no, hermano, si se descuida, le salen otras veces actitudes de toro. Yo estaba platicando con alguien, hermano, que
que me dijo así bien molesto. Me dijo, "Ja, y esa persona que no se meta conmigo, porque entonces me va a conocer quién soy yo. Y voy a hacer esto". Hermano, cuando yo hoy le digo, cálmese, cálmese. ¿Qué tan rápido se le olvidó que es cristiano? Pero hermano, mire, como diciendo, yo soy capaz de mandarlo a matar si se mete y hace esto. Hermano, me quedé asombrado y se lo dije así directamente. Hermano, eso no puede ser posible. Su reacción no es la reacción de un cristiano. ¿Cómo se puede confiar en alguien que toma una actitud así? De hermano, pero bien mala, agresiva, hermano, pero malísima. Entonces, porque a veces, hermano, puede ser que eso sucede. Dice Éxodo 21:35, y si el buey de alguno hiere al buey de otro. Pues es bien triste, hermano, a veces cuando ve, usted dice, pero sí tienen características de buey, pero le salen a veces las actitudes de toro, hermano, y se acornean. Y usted dice, si son hermanos, trabajamos para el reino, se supone que buscamos el bien del reino, pero ¿qué es lo que sucede? No, así no se puede. Pero fíjese pues, ¿por qué lo podía acornear? Escuche esto, a ver si lo puse, no creo que no lo puse aquí, ¿va? Si el buey de alguno hiere al buey de otro. Pero si usted lee más adelante esos mismos versículos, dice, y si el dueño sabía que ese buey tenía la costumbre en el pasado de acornear y no hizo nada. ¿Usted quiere decir que está hablando de una costumbre que tenía en el pasado? Y que de repente, hermano, cuando menos lo espera uno, le vuelve a salir la costumbre y acornea. Aleluya. Pero era algo que traía del pasado. Por eso la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos de irnos despojando de las cosas, hermano amado, del hombre viejo, del pasado. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Mire esto, mire este bueycito. Proverbios 15:17. Ya encontré el texto que le estaba tratando de mencionar. Dice, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un buey engordado. ¿Y qué más? Y odio con él. Te relaciona al buey, está engordado, pero dice, hay odio con él. Por eso es importante, hermano, quitar esas cosas. Porque si hay odio, se imagina un buey, hermano, que de repente se le manifiesta el odio. Se le va a dejar ir, hermano, con todas las ganas, hermano, a hacerle daño, a embestirlo. Pero si el buey ha sido tratado y estas cosas, mi amado hermano, han sido quitadas de él. Este es el texto que le quería decir. Éxodo 22:29. Si lo quiere leer conmigo. Aleluya. Padre del cielo. 21:29. Dice, sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear, tenía desde antes el hábito de acornear, y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Mire qué tremendo. El buey será apedreado. Bueno, termino. Vamos a dejar algunas cositas aquí, desafortunadamente. Pero yo creo que como bueyes, hermano, tenemos que irnos dejando formar. Y pídale a Dios también, escuche esto que le voy a decir, que usted sea un buey, que esté a cargo de alguien, que lo pueda ubicar verdaderamente.
que lo ubique. Le voy a decir por qué. Porque David cometió un error como líder. El error que cometió David en su momento como líder es que puso a los bueyes a hacer algo que no les correspondía a ellos. No les correspondía. ¿Qué fue lo que hizo David? Puso el arca del pacto sobre una carreta y puso a los bueyes, mi amado hermano, a jalar precisamente la carreta. Los ubicó donde no tenía que ubicarlos, en una función pues que no era de ellos, jalar y cargar el arca, por decirlo así. Y eso trajo muerte, porque desubicó precisamente, hermano, a los bueyes. ¿Hello? Y eso, le digo, le costó caro. Después usted encuentra que David sí los ubica. Ahí en ese mismo pasaje, cuando él se da cuenta que él cometió un error con los bueyes y que los traía haciendo algo que no era, hermano, en ese momentito su función. Por eso nunca se ponga a hacer algo que no es su función, que no lo han llamado a hacer, que no le dijeron que haga. No, como decimos en Centroamérica, no ande de chute, porque le puede salir caro. Entonces, ¿qué fue lo que David entendió? David dijo, fue un error mío. Pero, ¿qué hago con los bueyes? Porque en realidad tienen que servir para algo. Entonces usted lo ve, que automáticamente vuelve a hacer otra vez el desfile. Pero ahora el arca viene como debe de venir. ¿Y qué hace con los bueyes? Lea la Biblia. Dice, hermano, que daba 6 pasos y los bueyes, ¡fum!, los sacrificaba. ¡Fum, fum! ¿Por qué? Porque el buey, hermano, lo estaba usando precisamente para sacrificio, para lo que la Biblia precisamente decía. Estaba haciendo, hermano, que hicieran la función para la cual, mi amado hermano, estaban delegados. Hello. Por eso, hermano, debemos nosotros de pedirle, le digo a Dios, que no seamos nosotros gente que nos ubiquen mal, sino que nos puedan ubicar en nuestro lugar correcto. Acuérdense, le decía yo la vez pasada, que los enemigos de los bueyes son los caldeos, porque los caldeos atacaron a los bueyes, hermanos, según el libro de Job, y decíamos que los caldeos quiere decir demonios. Y hay otro montón de cosas ahí, hermano, pero la mera verdad no me da tiempo. Entonces, qué lindo es que el Señor trabaje en usted, trabaje en mí, trabaje en el ministerio, hermano, y se pueda de alguna manera el rebaño reproducir, y que podamos nosotros, como le digo, ser enriquecidos en todo, y que podamos decir, tenemos ovejas, tengo asnos, tengo bueyes, tengo camellos, y Dios está levantando siervos en medio nuestro, que en su momento el Señor los va a usar. Pero déjese trabajar, déjese tratar por Dios y alcance el nivel que Dios quiere que usted alcance. ¿Quiere, hermano, levantarse, ponerse de pie? Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie un segundito, ya nos vamos. Un segundito, póngase de pie. Aleluya, gloria a Dios. Permíteme, hermano amado, que oremos, hagamos una oración corta. Porque se necesitan tanto las ovejas, se necesitan tanto los asnos. Se necesita, hermano, que algún día podamos decir en esta iglesia y su servidor pueda decir, tengo bueyes, sin número de bueyes. Tengo bueyes que aceptan gobierno. Tengo bueyes que cargan. Tengo bueyes que ministran. Tengo bueyes que trabajan. Y por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Padre, yo te ruego en esta tarde, Señor, que tu palabra, Señor, no sea un simple conocimiento que queda, Señor, en la mente, sino que sea, papito lindo, tu palabra una realidad dentro de nosotros, y que tu palabra cobre vida, Señor, para que nosotros podamos dejar que esa palabra nos cambie, Señor, porque para eso la envías. Señor, si en mí hay actitudes que no son sanas,
donde yo actúe quizás, Señor, con actitudes que no benefician al reino, Señor, donde yo tal vez, Señor, ataco, donde yo tal vez, Señor, pueda tener actitudes de acornear, Señor, a tu pueblo. Yo te pido que esas actitudes se quiten, Señor, de mi vida, y que yo pueda, Señor amado, cuando se van a usar los cuernos, que se usen para acornear al enemigo. Porque la Biblia dice, hermano, que hubo un profeta que se puso unos cuernos y dijo, así acornearás al enemigo. Es contra el enemigo, mi amado hermano, pero con nosotros somos bueyes. Entre nosotros somos mansos y somos humildes, hermano, y nos ayudamos y nos ponemos el yugo y andamos enyugados. Pero contra el enemigo, mi amado hermano, entonces ahí será otra cosa. Ahí queremos las fuerzas, Señor, del toro, papito lindo, las fuerzas del búfalo, para precisamente atacar, Señor, al enemigo, para destruir toda obra del diablo. Pero entre nosotros, que haya humildad, que haya mansedumbre entre nosotros, y que podamos trabajar en pos del bien de esta congregación. Trata con mi corazón, Señor. Quita actitudes que no te gustan de mí, Señor. Quita actitudes de mí. Ayúdame a trabajar con tu pueblo de la manera correcta. Y ayúdame para que este pueblo trabaje entre ellos de la manera correcta, Señor. Que ellos puedan andar en amor, que puedan andar en unidad, que podamos andar en tranquilidad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta tarde, y bendecimos, Señor, a tu pueblo para la gloria y la honra de tu nombre. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.